Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente. Me gustaría compartir con ustedes un estudio más acerca de el fin desde el principio. Esta es la cuarta parte y después compartiré con ustedes la quinta parte. Pero antes de eso me gustaría darles un recuento de lo que hemos venido viendo. No sé si ustedes se acuerdan en el libro de Daniel capítulo 2 donde Nabucodonosor tuvo este sueño y este sueño es esta imagen y esta imagen que vemos ahorita aquí. Podemos ver cómo él soñó que esta imagen tenía diferente tipo de materiales, por ejemplo, oro, plata, bronce, después hierro y después hierro mezclado con barro. Entonces hemos visto durante la profecía del capítulo 2 cómo Daniel le explica, gracias a Dios, le explica a Nabucodonosor ese sueño que él tuvo. Entonces cuando Daniel empieza a explicarle, a darle los pormenores de todo lo que miró, se da cuenta que eso es verdad. Entonces vemos que Daniel le dice, mira, lo que va a pasar es que un reino te va a sucumbir y otro reino va a sucumbir a ese otro reino, y otro reino va a sucumbir a otro reino, y este otro reino será un reino diferente al que hemos visto antes. Y ya después vimos en el capítulo 7 de Daniel cómo se expande esta profecía. Pero ahora los reinos que van a sucumbir el uno con el otro, vemos que ahora Dios los muestra en una forma de diferente, no en una imagen como la que miró Nabucodonosor, pero ahora vemos en animales, cómo esos animales representan naciones, reinos. Entonces vemos a un león con alas, después vemos a un oso con tres costillas y un costado más levantado que el otro. Y después miramos a esta horrible, después vemos a un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas. Y después vemos a una horrible bestia. Y de esa horrible bestia tiene 10 cuernos y después sale otro cuerno. Entonces vemos cómo se va expandiendo la profecía Dios para que nosotros entendamos el fin desde el principio. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este día, el fin desde el principio. Así es que vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios, mantente con nosotros, guíanos, Señor, pueda enseñar, nos pueda guiar y podamos aprender juntos en tu palabra. Por favor, mantente con nosotros, guíanos, te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Daniel, vamos a ir al capítulo número 8. Ahora en el capítulo número 8 vemos que ahora el Señor le muestra en visión a Daniel otra, otros animales. Ahora ya no usa el león, no usa el oso, ni el leopardo, ni este animal horrible, sino que ahora el Señor usa otros animales y es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 8, y vean lo que dice. Dice en el verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión, a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estaba junto al río Ulai. Y entonces vemos cuál es la visión que él mira. Vean, de primero él mira en el capítulo 7 los animales que ya les mencioné, pero ahora va a haber unos animales diferentes, los cuales es una expansión de esa imagen o ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Vean lo que dice. Voy a leer el verso 3 y 4 que están ahí en su pantalla. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Después vi que el carnero hería con los cuernos el poniente, el norte, el sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces vemos ahora que el Señor le muestra en visión a Daniel aquí a un carnero,
pero este carnero tiene dos cuernos y a este carnero no lo pueden parar. En otras palabras, tiene mucho poder en la tierra. Entonces, vemos nosotros que aquí podemos decir, la misma situación sucede, así como con los animales que ya vimos en la parte pasada. Pero aquí vean lo que significa el carnero. Es lo mismo, fíjense, vean lo que dice en el verso 19, en el capítulo 8, verso 20 dice, en cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ven? Entonces nuevamente el Señor muestra cómo por medio de estas visiones se expande la imagen que miró en el sueño Nabucodonosor. Entonces le está explicando a Daniel qué es lo que va a suceder y qué es lo que está aconteciendo, porque después vemos en el libro de Daniel cómo Babilonia cae y cómo entra Medo-Persa. Los Medo-Persia entran y vuelven a poner a Daniel ahí como un gobernador. Ahora, vean lo que dice en el verso 5. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la riviera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Entonces vemos ahora que está el Señor mostrando a un macho cabrío. Y le dice, mira, pero este macho cabrío es diferente porque tiene un solo cuerno. Y con ese cuerno va a derrotar al carnero que tiene dos cuernos. Ahora bien, vean cómo le explica Gabriel a Daniel quién es este macho cabrío. Vean lo que dice, vean lo que dice en el verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces vemos nosotros que Grecia ve aquí en visión Daniel que Grecia entra en acción. Y este rey primero, cuando nosotros vamos a la historia, podemos ver que es Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Entonces vemos que ese es el rey primero. Y después vean lo que sigue diciendo en el verso 6. Dice, en el verso 6 dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la riviera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces vemos nosotros que aquí este macho cabrío destruye al carnero de dos cuernos. Entonces vemos estamos viendo cómo está sucumbiendo Grecia, golpeando a los medopersas, y entonces ahora agarran el reinado que los medopersas habían agarrado de Babilonia. Vemos cómo el Señor mismo nos enseña. Y después vean lo que dice en el verso 23 de Daniel, capítulo 8, verso 23, dice, o en el verso 2, vamos a empezar el verso 22, dice, y en cuanto el cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Por qué? Porque en el verso que sigue, vean lo que dice en el verso 7. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y en el verso 8, vean lo que dice. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces vemos nosotros que um, macho cabrío se le quebra ese cuerno, y entonces de ese cuerno salen 4. Y es lo que estábamos leyendo. Regresemos al verso 22.
Dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantaron de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Nosotros podemos ir a la historia y vemos que de Alejandro Magno se murió muy joven y sucedió que salieron de sus 4 generales, los cuales se dividió. Grecia fue Ptolomeo, Lisimaco, Casandro y Salerco. Entonces ellos fueron generales de, de Alejandro Magno y ellos fueron los que tomaron a Grecia. O sea, en otras palabras, tomaron el control de Grecia. ¿Por qué? Porque se murió Alejandro Magno. Entonces los 4 cuernos representan esos 4 generales que salieron después de que se quebró ese otro cuerno que era Alejandro Magno. Entonces vemos cómo Dios nos muestra en las profecías algo tan interesante que nosotros podemos ver y que podemos analizar para poder ver el fin desde el principio. ¿Correcto? Ahora bien, qué interesante, ¿por qué? Porque ahora nosotros podemos ver que en el verso que sigue dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora podemos ver aquí algo interesante, porque aquí sigue algo que muchas personas pueden decir, bueno, pero dice que de ese cuerno pequeño. No, recuerden que ese cuerno pequeño se quebró, pero dice aquí, cuando nosotros analizamos la escritura, dice, y fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea que hacia los 4 vientos, hacia los 4 lugares cardenales de la tierra. Entonces, de la tierra, dice después en el verso 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Entonces, de ¿de cuáles? De los 4 vientos. Entonces, vemos nosotros que ese cuerno pequeño no sale de ese macho cabrío, sino que sale de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, siguiendo nosotros el contexto de lo que se está mirando. Ahora bien, podemos ver nosotros que nuevamente el Señor vuelve a enseñar el fin desde el principio. Vemos nosotros que en el año 606 o 605 antes de Cristo, Babilonia. Pero Babilonia es derrotada y en su lugar se queda del año 539 al 538 antes de Cristo los medopersas. Después vienen los grecos o los de Grecia en el año 331 antes de Cristo y derroca a los medopersa. Pero después va a venir Roma pagana, porque eso es lo que recuerdan el sueño que tuvo Nabucodonosor, eso es lo que nos enseña esa imagen. Nos dice que un reino va a sucumbir a otro y a otro y a otro, y después al final el cuarto reino va a ser un reino diferente. Entonces vemos que Roma pagana derroca a Grecia en el año 168 antes de Cristo. Después de ahí viene Roma papal en el año 538 de nuestra era. Derroca a Roma pagana. O sea, en otras palabras, es parte de los pies. ¿Se acuerdan de la imagen ahí, esa que estamos mirando? Los pies es dos reinos, o sea, 2 reinos diferentes, casi iguales pero diferentes, porque uno es Roma pagana y la otra es Roma papal. Y eso es lo que vamos a ver en la quinta parte de lo que estamos estudiando, porque es algo muy interesante lo que vamos a mirar después en la quinta parte. Después de aquí, vamos a ver nosotros acerca del continuo, la abominación del continuo, el paganismo. Después vamos a ver que en el 508 la oposición fue tomada, o sea, en otras palabras, el continuo fue quitado. Y después, para establecer en el año 538 la abominación desoladora, en el año 538. Entonces, mis hermanos, eso es lo que vamos a ver para la otra, pero vean lo que dice aquí de los medopersas. Esto lo pueden encontrar en livius.organización, lo pueden leer ahí. Dice que Ciros
Dice, tomó Babilonia en octubre 538 antes de Cristo. Después de ahí lo pueden buscar en eyewitnesshistory.com. Grecia toma a los persas en el año 331 antes de Cristo. Después Roma conquista a los de Grecia en el año 146 o 168 antes de Cristo, pero completamente dicen que en el año 31 antes de Cristo es cuando completamente se apodera de todo el mundo o el imperio, pudiéramos decir, se retoma completamente. Entonces, vemos nosotros, mis hermanos, que todo esto prueba la historia. La historia está escrito en la historia, está escrito en la palabra de Dios. Y para el otro estudio que vamos a ver, me gustaría compartir con ustedes algo muy interesante porque vamos a ver que los versos que siguen hay 3 puntos de vista. En los versos que siguen del verso 9 al 12, hay 3 puntos de vista y eso es lo que vamos a analizar en el otro estudio. Así es que, mis hermanos, los invito a que vean el otro estudio, pero me gustaría que tuviéramos una palabra de oración. Amante Dios, nuevamente, gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y estudiar. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando, indagando y tratar de buscar, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.